Hola, ¿cómo están todos? Bueno, acá estamos hoy con una nueva invitada. Como bien saben, cada tanto tiempo me gusta realizar un video que tiene que ver con conciencia. Les quiero presentar a Carolina Casareto. Ella es, me anoté acá para no olvidarme, es astróloga, realiza estudios astrológicos y es terapeuta floral. ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Lucio? Muy bien, gracias por la invitación. No, para mí es un placer, es un gusto realmente y un honor estar realizando esta entrevista contigo. Siempre me gusta aclarar que no soy periodista ni nada de eso, simplemente eh, me manejo un poco en esto, ¿no? En el tema de compartir la conciencia desde distintos lugares. Está muy bueno. Sí. Y bueno, en este caso me llamó muchísimo la atención el tema de la astrología. Porque, Sí. bueno, debo decirlo, debo confesar que Caro, a quienes les invito a que se realicen una carta natal, porque a mí me voló la cabeza, Ay, literalmente. sí. Este, ella, bueno, me realizó una carta natal. Fue una carta natal, ¿no? Porque sé que tenés varios estudios dentro de la astrología. Hicimos los tres estudios. A mí Ah, me gusta trabajar integralmente. La carta, son todas cartas astrales. La carta natal es la carta base, donde vemos los rasgos de tu personalidad, tu forma de expresarte, de sentir, de manifestarte frente a la vida. Es tu ADN cósmico. Y a partir de allí realizamos otros dos estudios que son de tipo predictivo, que es el estudio de los tránsitos planetarios y la revolución solar, que es la energía disponible de tu año personal. Esos son algunos de los estudios astrológicos que hay. Esos fueron los tres que hicimos en tu caso. espectacular, gracias por traerlo a la memoria. Sí. Yo pasaba por una, y a mí me gusta contar esto, ¿no? Testimonio, porque creo que es muy importante. Yo pasaba por una situación compleja en mi vida en la cual yo necesitaba entender algunas cosas Mm. que, si bien uno trabaja desde la meditación y el escucharse uno mismo, a veces es necesario conectar con otros terapeutas, como es en este caso con Carolina. Buscando la encontré a ella y Mirá, dije, fue muy mágico. No sé si recordás que decilo vos, contalo vos, contalo vos. para mí fue muy mágico porque yo estaba buscando hacer terapia de regresión y conversando con mi hermana, me sugiere contigo y yo te escribo y vos me decís, qué casualidad, entre comillas, ¿no? Sí, Que no hay sí, casualidades, todo es sí. causal. Yo estaba buscando también a alguna astróloga, o sea, fue como muy sincrónico y muy mágico el proceso en sí. Bueno, y ya creo que hace como un año, un poco más, de que hicimos esa Sí, carta. y capaz que un año y medio. Puede ser, sí, Sí, no, un no año y recuerdo medio. puntualmente, Ponele más o menos. Sí, pero sí. sí. Y yo necesitaba en ese momento poder comprender lo que estaba viviendo y poder ver un poco más allá, ¿no? Creo que todos en algún punto necesitamos conectar con esa humildad y de poder ver que a veces necesitamos este tipo de ayudas, lo cual a mí me clarificó muchísimo, me clarificó Ah, todo. me alegro mucho. Este, y me quedé muy sorprendido realmente porque debo confesarlo, eh, que en cierta etapa de mi vida yo subestimaba lo que es astrología. Lo debo decir, sí, lo subestimaba. Y no me da vergüenza para nada decirlo. Creo que hay que tener la humildad de poder ver este tipo de cosas y realmente la enseñanza que recibí a través de la astrología ha sido tremendo. Mismo el tema de que tú dijiste de poder comprenderse a uno mismo ya desde otro lugar, Sí. realmente fuerte. Así que bueno, yo les recomiendo que se realicen una carta natal y todos los estudios que tiene Carolina referente a la astrología porque les va a clarificar todo el campo, ¿no? Para saber en qué lugar estamos parados y cómo manejarnos o hacia dónde estamos yendo. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Ujú. Este, es una gran herramienta. Así que bueno, Carolina,
Hablabas de estudios astrológicos. Contanos un Sí, poquito los estudios, cuáles estudios hay y de qué se trata cada uno. bueno. La astrología es una herramienta muy noble y en este último tiempo ha evolucionado mucho, ¿no? Se ha incorporado y se ha mimetizado con muchas técnicas más modernas, como son la psicología, como es la biodecodificación. Ha ido evolucionando hasta ese punto donde hemos ido enganchando varios movimientos actuales con la astrología, pero la astrología no es considerada una ciencia, pero tiene esto de que una gran exactitud, ¿no? Y se utiliza desde hace milenios. Y la astrología es una herramienta para la evolución personal. Cuando hacemos estos estudios astrológicos, que iniciamos ese camino a través de lo que es la carta natal, la foto del momento del nacimiento, en el lugar del nacimiento, es importante aclarar que la hora de nacimiento es fundamental y el lugar de nacimiento porque nos da pauta del ascendente. A veces dicen, sin la hora se puede, pero no es lo mismo, ¿no? Es muy importante tener la clave de la hora del nacimiento. Allí tenemos esa foto donde queda impresa nuestra esencia, nuestro ADN cósmico. Y lo que está marcado en esa carta, que se le llama original o radix, es la pauta de lo que vamos a vivir el tiempo que dure nuestra encarnación. Los estudios que se hacen a posteriori, que son de tipo predictivo, como te comenté, los tránsitos planetarios, que es el estudio de cómo los planetas hoy están interactuando en tu carta, y ahí tenemos información de lo que es el presente, mediano y largo plazo. Te da información para que tú la puedas utilizar actualmente y para adelante. La revolución solar, otro tipo de estudios, es la que analiza tu año personal, que va desde tu cumpleaños hasta el próximo cumpleaños. Hay otro tipo de estudios, sinastrías, por ejemplo, para ver la compatibilidad entre dos personas, ya sea por una relación de pareja, una relación de negocios, para un grupo de trabajo. Se pueden hacer otro tipo de estudios mucho más técnicos, más profundos, de tipo evolutivo, regresiones, progresiones secundarias. Tienen nombres técnicos, pero hay mucha información que se puede, a partir de determinadas formas y técnicas, ir sacando pautas y datos. Por supuesto, hay que especializarse en cada uno de ellos también, ¿no? No es que todos sabemos todo, se van ampliando esas ramas y vamos profundizando en alguna que nos interese. A mí, por ejemplo, me interesó hace poco, hace cuestión de un año, estudié con un astrólogo muy reconocido lo que es el mapa gestacional, que me permite saber cómo fue el proceso de la evolución de mi gestación. Desde el momento que papá fecunda a mamá, allí comienza la vida intrauterina y allí se relaciona con lo que es el proyecto sentido, y allí trabaja todo esto que tiene que ver con lo que yo percibía a partir de lo que mamá sentía, las relaciones que tenía mamá con papá, las circunstancias que se estaban dando mientras yo iba creciendo dentro de la panza de mamá y que van dejando improntas en mí y que después yo, de alguna manera, las voy a exteriorizar también en la foto de mi carta natal y en mi proceso individual, psicológico, espiritual, en la encarnación. Y es muy interesante. Espectacular. Mencionaste algo que me resultó interesante, que es grupo de trabajo. O sea que mañana una empresa te puede llamar y quiere saber a ver cómo va a funcionar o cómo puede funcionar determinado grupo de personas. Sí, de hecho, he trabajado Ajá. para una empresa Ah, interesante. donde nos especializábamos junto con una psicóloga en el trabajo en equipo para potenciar todo lo que dentro de ese equipo pueda darse, o bien cuando la empresa está creándose para la búsqueda de personal porque determinados
caracteres y temperamentos con determinados signos, vamos buscando armar esos equipos de manera armónica, conociendo fortalezas y debilidades a través de la astrología y paralelamente también desde la astrología, y es mágico, resultó tan mágico como sin tener contacto entre la psicóloga y yo, hacíamos cada una nuestros análisis y llegábamos a un punto en común. Cómo salía a la luz información tan igual, haciendo dos análisis diferentes que nos llevaban a las mismas conclusiones. Y eso después se creaba un informe para entregar a los dueños de la empresa o a los gerentes o a los encargados del sector que solicitaba el estudio, principalmente para la formación de equipos y para cuando se veía que podían generarse algún tipo de conflictos también. Es muy interesante. Espectacular, realmente, ya te digo, cuando hablas de la foto, ¿hablas de la foto del cielo? ¿Te referís a eso? Exacto. Cuando hablamos de la foto es cuando el bebé nace, Ujú, el doctor pone la hora de nacimiento para certificar, ujú. allí sacamos la imagen de lo que estaba sucediendo en el cielo. Es la foto del momento del cielo y en ese lugar. Porque recordemos que si nacemos el mismo día, pero no estamos geográficamente en el mismo lugar, Ujú. hay un cambio por todo lo que es el eje, los meridianos, la distancia del ecuador. Eso también nos da una locación que genera un cambio también en el signo que está ascendiendo en el horizonte. Por eso es muy importante tener la hora, ¿no? Y entonces, esa foto es la expresión de mi esencia y lo que yo voy a vivir como resultado energético en esta encarnación. Espectacular, espectacular. A ver, ¿qué más me anoté? Ujú. Vi un video tuyo en el cual mencionás el eclipse de ahora del 5 de De mayo. mayo. Sí, Comentanos un poquito sobre eso. este próximo eclipse. Bueno, estamos Sí. en temporada de eclipse. Ujú, Decimos temporadas porque se dan de a dos, con una diferencia de 15 días entre uno y otro. El primero de la temporada fue el 20 de abril. El segundo es ahora el 5 de mayo y es un eclipse de luna llena. Estamos en temporada Tauro, el sol está en Tauro y vamos a tener este eclipse con la luna en Escorpio, ¿no? Están en oposición. Cuando tenemos oposición es que la luna está visible en el cielo y tenemos luna llena. Bueno, la Tierra va a quedar entre medio del Sol y la Luna, oscureciendo parte de la Luna. Acá no se va a poder visualizar porque va a ser sobre las 2:30 de la tarde. La zona donde sí se va a poder ver es la zona de Australia, Asia y el Océano Índico, porque va a ser noche en esa ujú. zona, entonces van a poder visualizar ese oscurecimiento de la luna. A nivel energético es un eclipse muy importante, porque está terminando eh, este, o sea, los nodos lunares, que son los que generan los eclipses, están saliendo del eje Tauro-Escorpio y ya para julio van a estar ingresando en otro eje, que es Ujú. el de Aries-Libra. Entonces, este eclipse de luna llena es el último de esta serie y tiene energéticamente la misión de hacer llegar algo a un final definitivo. Y yo explicaba en ese video justamente por qué es tan intenso se está viviendo este eclipse, porque está hablando de finales que se sienten como sumamente movilizadores. Están pasando cosas, no sé si te ha pasado a vos, pero en mi entorno Sí, y a mí también, he estado sintiendo como que hay un terremoto emocional, sí. están pasando cosas que Y con están alguien de Tauro, perdona que te corte, y con alguien de Tauro me pasó eso. bien, ¿viste? Sí, los taurinos están intensos y los ascendentes Tauro, los que saben su ascendente, o las lunas Tauro,
Los Escorpio también, son los dos signos que están más movilizados por todo esto. Em, y se está sintiendo como que algo, estamos como, hay movimiento, hay algo que no está del todo seguro por dónde va a ir, hay como una urgencia interior y una ansiedad que estamos todos como muy alertas. Em, yo te hablaba de finales, te Sí. decía, por un lado, la luna llena habla del final de un ciclo que se inició hace 6 meses atrás con la luna nueva en Escorpio, en octubre del año pasado. Tenemos estos 6 meses donde se da la luna llena en Escorpio. Ahí ya nos marca de un ciclo que se termina. Por otro lado, es el último eclipse de la serie Escorpio-Tauro, segunda referencia a finales. Y por último, es el nodo sur el que está en Escorpio. Los eclipses de nodo sur hablan justamente del reconocimiento del camino recorrido, de la acumulación de energía. Y en el signo de Escorpio tiene que ver con depuración, con limpieza, con soltar. Entonces, hay 3 pautas que nos están indicando que estamos viviendo un momento de grandes finales y de forma muy intensa. Porque si bien el Sol está en Tauro, que le gusta la estabilidad, que le gusta el camino de la tranquilidad, de ir por el lado de lo certero y lo seguro, este Sol taurino está en conjunción a Mercurio retrógrado y a Urano, que es el planeta de los cambios imprevistos, la evolución y la revolución. Esto quiere decir que el sistema nervioso, a quienes rigen tanto Mercurio como Urano, ahí al ladito del Sol, está muy alterado. Este estado de alerta y esta sensación de que algo está pasando y tengo que tomar conciencia de que algo ya no debe seguir como venía hasta ahora. Algo que yo tenía muy incorporado, ahora tiene que empezar a caer por su propio peso y decirle ya no más. Y pongo ejemplos. Malos hábitos. Me está pasando con una persona que está sufriendo seriamente problemas de salud por no poder dejar de fumar, Claro. por ejemplo. Relaciones tóxicas, no solamente de pareja, sino relaciones laborales, intrafamiliares. Estamos siendo como interpelados por energía intensa que en algún área de nuestra vida nos está diciendo, tenés que darte cuenta que hay algo que está molestando, que ya no te suma, que está distrayéndote de tu proceso evolutivo y es momento de darle un cierre. El tema es cómo lo hacemos. Y yo digo que hay que hacerlo con mucha dulzura para nosotros mismos, porque si es desde el castigo, si es desde el enojo, si es desde estar a la defensiva, el cambio va a doler más, va a costar más. Entonces, me gusta decir que hay que buscar esos catalizadores que suavicen todo este contexto tan fuerte de grandes y profundos cambios. Meditar. La gente dice, ay, voy a ponerme a meditar. A veces meditar, para una señora que nunca meditó en su vida, puede ser ponerse a tejer, puede ser ponerse a cocinar, puede ser cuidar a sus nietos, Sí, o puede salir a caminar. total, total. Hacer algo donde uno pueda sentir que tenemos un momento para desenchufarnos de esa energía y activar un poquito más el ir para adentro. Totalmente, totalmente. Incluso hasta Entonces, cuando uno se está duchando, o sea, estás bajo el agua y te amo pones, ese momento. a mí me pasa lo mismo, o sea, Amo ese momento, porque además me pongo en la esponja un aceite esencial que me ayude como a sentir que estoy sí, oliendo otra cosa y salir de esa, no sé, entrar en un espacio diferente. El agua, el aroma, el calorcito, a mí me encanta. algo que no mencioné, que ahora hablaste del aceite esencial, para aquellos que también quieran comunicarse y estar en contacto con Carolina, ella es terapeuta floral también, así que bueno, viene un poco de ahí todo lo que está mencionando, ¿no? Sí, Sí, buscar la meditación, buscar eso, ¿no? El conectar de alguna forma, todos tienen su manera. sí. Si dejamos que nos invadan todas Mm, las energías que están viniendo tan fuertes, vamos a vivirlo desde una gran tensión y se está sintiendo mucho a nivel físico además.
claro, Hay mucha exacto. gente con insomnio, Sí, mucha gente con taquicardias, con diarreas, con náuseas. Es como que la energía no la estamos desde el plano físico pudiendo incorporar fácilmente. ujú, Y hay como un desfasaje ahí. Y el cuerpo acomodarse a ese gran cambio es como que no estamos pudiendo ensamblar al mismo tiempo las dos energías. Y el cuerpo tiembla, el cuerpo lo siente también. Y las emociones lo siente. Entonces, encontrar ese balance, si se hace de manera consciente, es más saludable que si simplemente nos dejamos llevar por esa vorágine. excelente. Para aquellos que estamos aprendiendo, porque también considero que estoy aprendiendo contigo, saliendo Me un poco encanta. de la ignorancia, ¿no? Referente a la astrología. Explícanos, porque mencionaste los nodos. ¿Qué Sí. son los nodos? Bueno, los nodos lunares son puntos energéticos en el cielo, no son puntos visibles. Se Ajá, dan cuando hay un corte, ¿no? Se unen la eclíptica de la Tierra con el eje de la Luna y el Sol, ¿no? Hay allí una eclíptica que es una carretera por donde circulan todos los planetas, digamos. La Luna tiene la suya alrededor de la Tierra. Cuando se da ese corte, allí se unen los nodos y tienen un ciclo de 18 meses y medio y se manejan en un axis, ¿no? En un eje de signos opuestos y complementarios. Cada 18 meses y medio cambian de signo y ellos siempre van retrógrados, nunca van en el sentido opuesto al que circulan los planetas habitualmente. Si bien los planetas también tienen su proceso de retrogradación cada tanto, los nodos siempre están retrogradando en relación al resto de los planetas. Y los nodos de la Luna se les llama también los nodos del karma, ¿no? por ahí lo El había nodo visto, sí, lo había leído. ¿Por qué se le llama así? se le llaman así, ahí nos tenemos que ir un poquito a lo que es la mitología. El nodo norte y nodo sur. Supongamos que tenemos una veleta y el norte nos indica hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos evolucionar. Y el nodo sur nos está indicando lo que debemos soltar, lo que ya traemos de conocido de existencias anteriores, de encarnaciones anteriores, o la sabiduría que hemos incorporado hasta el momento. Hablan de un proceso evolutivo del alma, por eso tienen que ver con el karma. Se le dice al nodo norte la cabeza del dragón y al nodo sur la cola del dragón. Esto ya está indicando que ese dragón al comer, al incorporar, lo que hace es absorber nueva información. Procesamos esa información y después la eliminamos. Por eso el nodo sur cumple con la función de eliminar, depurar, defecar, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que nos dice en una carta natal es justamente la misión que vinimos a transitar en esta encarnación para que nuestra alma crezca, evolucione y se desarrolle, para venir a cumplir con ese pacto que decidimos venir a trabajar en el momento que decidimos encarnar nuevamente en este plano. Y el nodo sur es la acumulación de sabiduría y conocimiento que tenemos desde que hemos transitado las primeras encarnaciones que hemos tenido que vivir, ¿no? Para los que creemos en la reencarnación y en ese proceso evolutivo, el nodo sur es muy importante. El nodo sur, ese eje, ese axis que se forma, nodo sur y nodo norte, de alguna manera marca en la carta el camino evolutivo de la persona, hacia dónde debemos crecer, hacia dónde nuestra alma va a ir. Y el nodo sur se conforma en una zona de confort que debemos aprender conscientemente a soltar. Porque como es la zona de confort, es la sabiduría ya adquirida, es el panorama ya conocido, vamos a tender a quedarnos ahí. Claro. Lo que tenemos que hacer de alguna manera es buscar que esa energía del nodo norte se movilice positivamente y se cumpla. Los nodos en su proceso vital, en sus tránsitos, tienen, así como tienen 18 meses y medio en cada signo, tienen un ciclo de 18 años entre sí.
Fíjate qué importante que los nodos vuelven a estar en el mismo lugar que estaban en el nacimiento justamente a los 18 años, 18 años y medio. Ujú, ¿Y allí qué nos pasa? Nos volvemos adultos. ujú. Ahí tenemos que decidir qué queremos ser, qué vamos a estudiar, qué nos interesa. Es como un golpe que el destino nos da, como para decir, uy, vas a cumplir tu misión, vas a avanzar hacia lo que Claro, ya pactaste energéticamente que debías evolucionar, claro. y eso vuelve a pasar a los 18 años y medio posteriores y así sucesivamente. Cada 18 años y medio pasa eso, Cada 18 más años, o menos. los nodos, tenemos lo que se llama el retorno nodal. Y cada 9 años, o sea, la mitad, el retorno nodal inverso. El nodo norte se pone sobre el nodo sur y el nodo sur sobre el nodo norte. Y ahí tenemos un tirón de orejas. ¿Estás Ajá, haciendo bien ajá. eso que querías venir antes, ya habías decidido que querías hacer? Interesante. Wow. Eso es astrología evolutiva, que se llama, ¿no? Y justamente la zona donde se dan los eclipses tiene que ver con esos signos de ese axis donde están el nodo norte y el nodo sur. Y es importante, cuando uno conoce su carta, poder identificar dónde están cayendo los eclipses, porque esa zona tiene un proceso evolutivo donde está el nodo norte para crecer, para salir adelante, para reforzar, y un proceso de depuración que es donde está el nodo sur. No es que el nodo sur sea malo, no hay que malinterpretar en ese sentido. El nodo sur te está diciendo, date cuenta que en esta zona de tu carta algo ya resulta obsoleto, ya aprendiste la lección y tenés que seguir evolucionando hacia el signo opuesto complementario. Ahora el nodo norte está en Tauro y el nodo sur en Escorpio, terminando ese ciclo, porque en julio, 17 de julio, empiezan a transitar el eje Aries-Libra. Wow. Wow. Ah, dijiste ¿Entendió? espectacular. Sí, sí, bárbaro. Escucha, Bien. hablaste de el estudio de la evolución astrológica. Es esto, es este tema, ¿no? No. Astrología evolutiva, Evolutiva. sí, que De- tiene que ver con el movimiento de los nodos lunares. Bien, ¿hay algo más dentro de la astrología evolutiva que quieras mencionar? Porque es uno de los estudios dentro de la astrología que vos realizás, ¿no? Sí, se puede hacer por separado. A mí me gusta incluirlo dentro de los tránsitos planetarios, porque es parte del movimiento de esos nodos, cómo van a interferir, porque los nodos a su vez se relacionan con los Es planetas. un complemento. Ejemplo, Sería como un como- complemento. Eso sería como un complemento. exacto, Claro. y un complemento muy importante dependiendo de cómo se relacionan con los planetas. Porque, por ejemplo, estos eclipses son muy importantes porque además están estos nodos en cuadratura Plutón. Ujú. Plutón, ese planeta que habla de grandes y profundas transformaciones, Bien, porque rige Escorpio, claro, justamente, que está el nodo sur, claro. y está en cuadratura a ellos. Y Plutón está teniendo también un gran movimiento porque después de haber estado casi un montón de años, desde el 2008 en Capricornio, entró al grado cero de Acuario y va a estar movilizando mucho todo lo que tiene que ver con el social colectivo. Está ahí en el grado cero paradito y está dando pautas, lo han visto en este último tiempo, desde que este Plutón entró allí en Acuario, el 23 de marzo. Ayer empezó a retrogradar, además, va a volver a Capricornio. Grandes revueltas de tipo social, en Francia, por ejemplo. Sí, lo estuve viendo. Acá lo vivimos también hace poco con grandes expresiones colectivas Ujú. de o de temas sociales, culturales, educativos. Y Plutón viene a mostrarnos eso. Plutón la última vez que estuvo en Acuario fue en la época de la Revolución Francesa y también de lo que fue la Revolución Americana, o sea que habla de crisis y cambios profundos en la forma de expresión del social colectivo.
Y justamente estos eclipses que están hablando de grandes finales y movimientos emplazados en cuadratura a Plutón, tiene que ver con que está saliendo a la luz una gran polarización de todo lo que tiene que ver con ideologías, con sentimientos, con expresiones. Es Y como es muy que... importante, Sí, sí, perdón que te corté, decime. poder visualizar esto en la carta individual, Claro. porque allí es donde se está dando esta zona de cataclismo y movimiento. Bien. Esto me lleva a un punto en el cual no podemos, sin entrar en profundizar mucho, Sí, eh, el movimiento que se está viendo, porque no solamente en Uruguay, sino en todas partes del mundo, el movimiento tiene algo que ver con el tema de rever como humanidad nuestro mucho, funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, la economía y la política. mucho, mucho sí. Eso es astrología mundial o astrología mundana, donde lo que Ajá, hacemos es estudiar la influencia de los astros sobre lo que sucede a nivel histórico, a nivel mundial, claro, ¿no? claro. Eh, sí, este eje Tauro y Escorpio, que rigen el manejo de los recursos, tanto materiales, económicos, de la tierra también, porque Tauro hace referencia a todo lo que es el agro, la ganadería, todo lo que se produce a través de la Pachamama. Ujú, Y a nivel individual, la zona Tauro de nuestra carta está indicando cómo yo gestiono mis recursos, cómo yo administro lo que tengo, cómo yo produzco para subsistir, ¿no? Es la zona donde yo claro. hablo de dinero, donde, y a ver, no solamente dinero, también mis recursos afectivos, porque es la idea del valor que tengo de las Ujú, cosas o de las personas y también de mí mismo. Ese eje, junto con Escorpio, que tiene que ver con esta misma energía, pero además con la energía que yo conecto con los demás, ¿no? ujú, Eh, Tauro es lo que yo genero por mis propios medios, cómo yo gestiono lo que me pasa a mí, pero Escorpio es lo que yo comparto con esas terceras personas que pueden ser mi pareja, mis socios, las personas importantes de mi vida, mis compañeros de trabajo, cómo yo me interrelaciono con la idea del tener, pero algo que comparto, algo que no es solamente mío. Y ese eje ha estado muy movilizado claro. por los eclipses y además se va a ver movilizado porque Júpiter, planeta de expansión, de crecimiento, de dinero y de abundancia, está ingresando el 15-16 de mayo a Tauro. O sea que el tema de el dinero, los bancos, ¿viste? Todo lo que ha estado pasando con Sí, los bancos, sí, el exterior, que han movido mucho. Miremos para Argentina, lo que ha sucedido con el valor del dólar, todo eso tiene que ver con Tauro, manejo de las economías, manejo de la banca, manejo de las inversiones, las deudas, porque Escorpio hace referencia justamente a la gestión de deudas. Este eje y este eclipse va a detonar, creo yo, puntos muy fuertes donde vamos a empezar a ver mucho más movimiento realmente en función del manejo a nivel mundial de las economías y creo yo que vamos a tener novedades no solamente de otros bancos, sino de bolsas a nivel mundial e interferencias en lo que pueden ser de esas grandes potencias en otras potencias que nos vemos de alguna manera interferidas por esos coletazos o esas decisiones de los grandes eh, que mueven, ¿no? sí. Todo. Es como una depuración, ¿no? Se Y podría... tiene que haber una depuración. Seguramente veamos que en este periodo se van a empezar a mover sumas de dinero, se van a hacer transacciones entre potencias, entre bloques, y a modo individual vamos a empezar a tener una oportunidad de reflexionar cómo Ujú, estamos usando los recursos de nuestra tierra, los recursos que tenemos, el agua, los animales, todos estos movimientos que hay veganos, vegetarianos, que van en pos de el preservar los animales y ir hacia una vida más natural.
¿no? Va a haber todo un gran movimiento en ese sentido. Creo yo que también la gestión del agua, eso es porque Saturno está en Piscis. Interesante, porque he estado viendo que Argentina está teniendo unos temas con el agua, y no solamente Argentina, sino acá también, ¿eh? Sin duda, la sequía fue, creo yo, que obligó a que se empiece a ver con otros ojos el tema de el déficit hídrico, ¿no? Bien, 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 bien. Muy bueno, muy bueno. Hablaste de retrogradar. Para aquellos que tratamos de entender qué es que Mercurio esté retrogradando. Yo lo que sí sé que he visto y lo he comprobado a través de mí mismo, por la carta natal que me hiciste y por lo que hemos estado hablando, produce un movimiento grande, o sea, la Que todo el mundo retrogradación. tiene miedo, ¿no? Sí, es como que no, por aquello de... Ahora ya es habitual decir Mercurio está retrógrado, le Sí, echamos la culpa a Mercurio. Bueno, sí, desde el punto de vista de la Tierra, de observador de la Tierra, a veces podemos ver como que el planeta está retrogradando, pero eso físicamente no es posible. No es que el planeta sale para atrás. claro. No. Ponemos el ejemplo de que cuando vamos frenando en el semáforo, no sé si te ha pasado de tener la sensación de a veces de estar parado, pero sentir que te está yendo para atrás. Y en Ajá. realidad el auto de al lado está avanzando. Hay como una percepción de que uno de los dos está yendo hacia atrás. Bueno, eso mismo pasa desde el punto de vista del observador con el movimiento de los planetas en el cielo. Mercurio retrograda 3 veces en el año, alguna vez 4. En ese proceso de retrogradación, Mercurio, que es el encargado de las comunicaciones, Ajá. de los pensamientos, de las ideas, de la comunicación desde a modo personal, de cómo yo expreso lo que pienso, ¿no? Y a modo general, las comunicaciones que pueden ser terrestres, aéreas, las comunicaciones telefónicas, WhatsApp, redes, todo lo que conocemos hasta el momento, los aparatos eléctricos, y bueno, lo que hace que podamos fluir intelectualmente entre nosotros. Cuando entra en periodo de retrogradación, vamos a explicar lo siguiente también. Antes de llegar a retrogradar, Mercurio hace un avance, ¿no? Por ejemplo, ahora, el 21 de abril, empezó a retrogradar, pero él ya había transitado de los grados que había avanzado hasta el grado 15 de Tauro. Se estaciona en el grado 15 de Tauro y comienza su proceso de retrogradación hasta el grado 5. Quiere decir que él ya había pasado por esos grados, ya había hablado de algo, vamos a poner ese ejemplo, había salido un tema a la luz. Cuando empieza a retrogradar, lo que hace es entrar en revisión. ¿En revisión de qué? Justamente de eso que había surgido como un interés a comunicar. Hay un proceso de introspección, hay un proceso de evaluación, hay un proceso de interiorización para conocer más y mejor la información. Como está en Tauro, tiene que ver con dinero, tiene que ver con bienes y posesiones, tiene que ver con recursos, tiene que ver con esos vínculos que me dan valor y que de alguna manera aportan a mi vida. Entonces estamos todavía en este proceso de revisión y ahí es cuando decimos que está retrógrado. Y ahí es cuando se da todo este zafarrancho que yo te digo blanco y vos me entendés negro, que escribí algo horrible porque estoy enojada y no tengo que mandarlo porque si no se pudre todo. Ahí es cuando tenemos que pensar dos veces porque seguramente sea desde la irracionalidad que se está procediendo. Cuando en este caso Mercurio llegue el 15 de mayo al grado 5, donde ya había estado antes, vuelve a arrancar directo y ahí tenemos el periodo de post-sombra. O sea que pasa 3 veces por ese lugar. Cuando pasó directo la primera vez, periodo pre-sombra, la retrogradación y el periodo post-sombra. Entonces yo te propongo algo, vos te quedaste con la propuesta, la estás revisando mientras está retrogradando y después empezás a elaborar una estrategia de respuesta para
definitivamente cuando salga de esos grados de retrogradación, darme una respuesta clara, concreta y concisa, para que yo te entienda de la mejor manera, para llevarlo a un plano lo más práctico posible. Por eso decimos que en etapa de Mercurio retrógrado, que lleva estos 45 días de proceso, no es conveniente firmar contratos, ni llegar a acuerdos profundos, ni casarse, ni asumir compromisos a largo plazo, porque seguramente tengamos que pasar por un periodo de revisión o las cosas no salgan tan ágilmente como deseamos. Si no hay más remedio que hacerlo, bueno, pongámosle la mejor onda para que los errores sean los menores posibles. Pero la última retrogradación de Mercurio y la anterior, capaz que lo recuerdan, nos quedamos sin WhatsApp a nivel universal. Y fue onda, ¡ah! Mercurio retrógrado. Y ahí todos entendimos qué era Mercurio retrógrado y el efecto real que tiene. Las apps dejan de funcionar y uno quiere hacer las cosas rápido y no hay vuelta. Está todo caído, se caen las redes, se caen los sistemas. Buenísimo. Decime, ¿Mercurio corresponde a Virgo? Mercurio es regente de Géminis y es regente de Virgo. Ahí está. Sí. Bien, en ese caso, parte que lo he visto yo, ¿no? En mí mismo, afecta, por ejemplo, lo que es la parte económica. Bueno, Una retrogradación. En este caso en Tauro, con mucho más fuerza. Claro. Porque justamente Tauro tiene que ver con los recursos y el dinero. Claro. Supongo que si este Mercurio, por ejemplo, en tu carta rige la casa 2 del dinero, sus retrogradaciones pueden afectar esa zona. Claro. O si esta retrogradación, si tú tenés a Tauro en la casa 2, en tu carta natal, porque tenés ascendente Leo, ¿no? Si tenés un ascendente Leo en tu casa 1, tenés a Virgo en tu casa 2, o tenés a Tauro en tu casa 2, tenés Aries en el ascendente y Tauro en la casa 2, allí pueden haber movimientos en el área del dinero, que le corresponde la casa 2 a Tauro, Claro. o a Virgo en caso de que pueda ocupar esa zona. Bien, 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 bien. Otra cosita más que estuve mirando por allí, creo que fue en tu último video, el que subiste, que los invito, yo igual voy a poner acá tu red social, lo voy a poner por ahí para que te empiecen a seguir y se contacten contigo. Gracias. Que es astróloga Carolina Casareto, con Sí. doble T Casareto, pues yo después lo pongo por Exacto. acá. Vi por Vale. allí el último video que subiste y hablaste del 4 de septiembre, Júpiter retrógrado. Claro. Yo, por ejemplo, nací el 8 de septiembre. Bueno, yo nací el 11 de septiembre. Ok. Vamos a cumplir años con Sí. Júpiter recién retrogradando. ¿Eso qué significa? Pero, eso? Mira, yo lo explicaba dentro de este contexto del eclipse. ¿Por qué? Hablando de Mercurio retro ahora, Mercurio comenzó su proceso de retrogradación en el grado 15 de Tauro. Va del grado 15 al grado 5 de Tauro, va para atrás. Y el eclipse del 5 de mayo cae en el grado 15 de Tauro. O sea que ese grado está resultando un grado crítico. Allí empezó a retrogradar Mercurio. Allí se realiza el eclipse. Y el día 4 de septiembre, Júpiter, ya en Tauro, en su proceso de retrogradación, de revisión, también comienza su proceso hacia atrás en el grado 15. Y como el universo tiene esto de que hay sincronías y no hay casualidades, todo es causalidad, y Tauro tiene que ver con el dinero, los recursos y los valores, seguramente estemos viviendo un periodo de mucha ida y vuelta en lo que tiene que ver a nivel mundial. Vamos a ver esto de bancas que vienen para acá, bancos que hablan de acá, cambios en las monedas, interacciones de subidas, bajadas, pero a nivel personal, esa zona, el grado 15 de Tauro de nuestra carta natal, va a tener también un proceso de revisión importante, va a tener un proceso
de crecimiento, pero también de intensificación de esa energía. Por ejemplo, si vos tenés a Tauro en el ascendente y ese grado 15 está en el área de tu casa 1, vas a estar siendo tú personalmente interpelado en la gestión de tus valores y posesiones que tienen que ver con tu cuerpo físico, por un lado, porque el ascendente habla de tu cuerpo físico, pero también de cómo estás gestionando eso que sentís que te pertenece y cómo estás expresando hacia el mundo exterior la idea de valor de eso que es tuyo, que te pertenece, y cómo estás demostrando tus afectos, cómo estás mostrando tu interés, cómo estás gestionando eso que te sucede. Si lo tenés a este eclipse y ese grado 15 en el área de la casa 2, específicamente va a estar dándote oportunidad de revisar cómo estás manejando tus dineros. ¿Qué estás haciendo para producir más, para tener más, para no perder? Si es en la casa 3, va a haber un movimiento en lo que pueda ser tu ambiente circundante, la forma de ver la vida, cómo estamos desarrollándonos con la gente que está cerca, que no quizás no es familia, pero con quien convivo mucho tiempo. Por ejemplo, compañeros de aula, compañeros de trabajo. ¿Qué ideas tengo? ¿Qué quiero expresar desde el intelecto? ¿Qué quiero estudiar de nuevo? Y así podemos ir hablando de todas las distintas casas donde puede ubicarse Tauro en una rueda zodiacal. Espectacular. Contanos, Caro, ¿qué otros estudios realizás referente a la astrología? De los que ya te mencioné antes, básicamente esos son los tres en Ajá. los que yo me enfoco a la hora de hacer los estudios astrológicos cuando la gente quiere una consulta, ¿no? No me gusta hacer solo el estudio de la carta natal por separado. Creo que es una herramienta que debe complementarse con estudios que me permitan darles información que les ayude a evolucionar, que les ayude a entender dónde están parados ahora y cuál es la energía que pueden gestionar para adelante. Y me gusta, ya que hiciste esta pregunta, explicar lo siguiente. No es ir al astrólogo para que el astrólogo me diga lo que me va a pasar, porque los planetas inclinan pero no obligan. Es, hacemos una consulta astrológica para saber la energía disponible y cuando es muy favorable la utilizo a mi favor y dependiendo de mi estado de conciencia, de mis procesos emocionales, de mis ganas, mis deseos, uso esa energía favorable para hacer que se desarrolle para mi bien. Y si vienen, vemos que hay momentos desafiantes, aspectos astrológicos que pueden ser desafiantes, que pueden ser un poco tensos, lo que hacemos también es buscar identificar esos sucesos para que le saquemos el mayor jugo y evitemos que sean tan dramáticos o tan complicados. Por supuesto, hay vueltas del destino que caen de manera inesperada, ¿no? Pero cuando podemos prever anticipadamente que puede venirse un aspecto astrológico en tensión, que vaya a generar desafíos emocionales o del tipo que sean, económicos, es como decir, bueno, esta energía la puedo ver anticipadamente. ¿De qué manera puedo hacer que esto sea una enseñanza y no un palo en la rueda, ¿no? Y no algo que me lleve a un proceso de sufrimiento, de destrucción, ¿no? Ahí creo que a mí me gusta encarar Excelente, excelente el lo que astrología mencionás, sí, de ese punto. excelente, sí, muy bueno que lo hayas mencionado. O sea que estamos hablando de que es una guía y no un determinante. Exactamente. Quien lo determina es Las, la persona con la información. las decisiones son tuyas en función de de tu esencia, de lo que tú quieres ser o hacer, ¿no? Vamos a suponer, en una carta sale muy fuerte que hay una relación de pareja que está en un proceso de dificultad, ¿no? Y que Sí, los movimientos están indicando que es un proceso de depuración donde el posible ruptura de la pareja pueda ser una de las situaciones que se puedan generar. Pero si tú estás aferrada o aferrado a querer permanecer en ese vínculo y
y los astros te están diciendo, el proceso viene por soltar, porque puede venir algo mejor, porque es momento de depurar, porque Ujú. para seguir adelante. Bueno, pero si tú quieres seguir aferrado o aferrada a ese vínculo, es tu elección. Eso es lo que sería El, un estudio de sinastría, ¿puede ser? Estudio de sinastría. no, la sinastría, que es otro tipo de estudio que también Bien, hago, tiene que ver con la compatibilidad, bien, perfecto. ¿no? Comentanos ¿Qué un tan poquito, compatibles son? contanos un poquito sobre la sinastría. Bueno, vamos a suponer una pareja, ¿no? Un matrimonio, una relación novio-novia. Queremos saber qué puntos en común tenemos. Y allí empezamos a ver cómo están ubicados los planetas en los signos y en las casas. Superponemos las dos cartas y las hacemos el estudio también por separado y vemos cómo se están tocando esos planetas. El Sol, si están en un aspecto armónico, en un trígono, en un sextil, que es un aspecto armónico, o en una cuadratura, o en una posición, o en algún otro aspecto que también pueda ser importante, no tan conocidos como un quincuncio, por ejemplo. Y también lo hacemos con la luna para ver qué afinidad afectiva hay. También la vemos entre Marte y Venus, que son los amantes cósmicos, que me van a decir la posibilidad de unión de esa relación desde el plano afectivo y el plano de la pasión, de la relación en la parte de la demostración afectiva. Empezamos a ensamblar esas cartas y vemos los puntos que hay en común y los puntos que generan más bien el desafío de tener que aplicar alguna técnica para que se conlleve mejor esas diferencias, ¿no? Es muy interesante. Justamente, mira, en estos días tengo para hacer una sinastría de una chica que va a poner un negocio con una socia, ¿no? Interesante. Y quiere tener información de cómo va a ser ese equipo de trabajo. Allí yo lo que voy a hacer es el estudio de las sinastrías y también lo que se llama el estudio de los puntos medios, que es la combinación de ambas cartas que conforman una nueva carta. Y ahí formamos una sola carta con esos puntos medios de las dos, donde sale la carta de la relación, como si fuera una sola persona. Claro. Y allí podemos analizar tránsitos, allí podemos ver movimientos energéticos que me van a estar indicando cómo va a ser el proceso evolutivo de esa sociedad. Wow, wow. Es muy interesante. Muy, muy interesante. La verdad que realmente yo no pensé que tuviera tantas partes el tema del estudio de la astrología y nada, estoy Y realmente esto es una partecita, maravillado, maravillado, maravillado. es hermoso, sí. Sí. Eh, bien. em, si tuvieras que, a nivel de conciencia, vos que estás dentro del estudio de la astrología, dentro de lo que haces, por supuesto, Uh-huh. ¿de qué forma, a ver cómo formulo la pregunta? A nivel de conciencia, ¿cómo serviría la astrología? Bueno, yo creo que es una herramienta que me pasa que uno cuando tiene la interpretación de su carta, dice, ahora entiendo por qué pienso como pienso, soy como soy, o me pasaron las cosas que me pasaron. Eh, entonces nos da pauta de mis fortalezas, de mis debilidades, de mis virtudes, y es esa herramienta que me da como la idea de que yo tengo una determinada energía disponible para poder transitar este camino, que quizás muchas veces lo que yo creía que era así porque era así, tiene un motivo y es porque estaba marcado ya ahí en la carta. Me pasa, por ejemplo, que yo puedo identificar la relación con mamá o con papá, ¿no? Esos vínculos que uno normaliza, pero muchas veces queda una impronta y uno la desarrolla en la vida adulta y la sigue de alguna manera como pauta de conducta. Sin embargo, en la carta puede salir que era un papá muy enfocado en
producir lo material, pero no tan enfocado en conectar con la idea del amor, de la demostración afectiva. Y esa persona tiene con una luna, por ejemplo, en Capricornio, indicado, dependiendo también de otros aspectos, de que esa figura paterna dejaba esa impronta de soledad, angustia, o que la vara estaba siempre puesta muy alta en el tener que rendir, en el cumplir con obligaciones y responsabilidades. Y eso es como que también te ayuda a decir, uff, hay algo que me está ayudando a darme cuenta que soy responsable de cómo ahora gestiono esto que me pasa, era parte de mi aprendizaje, pero puedo entenderlo mejor y, y buscar hacer que no sea tan pesado o tan doloroso, o mejorarlo con los vínculos con mis propios hijos. Y a mí eso es lo que más me gusta dentro de lo que nos pueda dar la astrología, dentro de otros tantos formatos y opciones, ¿no? Hay gente que viene solamente porque quiere saber algo puntual. Claro, claro. Hay otro que lo quiere como para entender, para ir hurgar, ¿no? Gente que tiene un proceso de mucha terapia, Sí. de registros akáshicos, de regresiones, mucha cosa, y también quiere complementar. Y bueno, es un agregado más a ese proceso evolutivo que todos tenemos cuando caminamos en este mundo, ¿no? Sí, un tema que no es menor, a mí me cubrió la función del estudio astrológico que me realizaste, también me cumplió Sí. la función de como haber tomado una terapia. Lo Ujú. vi como algo terapéutico. Sí, ¿Vos considerás sí. que es así? ¿Lo ves con esa función? Sí. Si bien yo no soy psicóloga y no me siento capacitada para dar consejos, creo que desde la impronta que yo le doy al análisis terapéutico tiene que ver con un acompañamiento, ¿no? Al análisis astrológico, perdón, tiene que ver con un acompañamiento, em, porque yo no le suelto la mano a la gente que le hago el análisis astrológico. Es la sensación de que saben que cuentan conmigo. Entonces, cuando se van dando circunstancias, saben que las cosas se van moviendo, me mandan mensajito, me llaman, lo vamos reviendo. Y a mí me gusta sentir que hay un rol humanista detrás Sí, del análisis meramente sí, astrológico, ¿no? Entonces, como te decía, yo no soy psicóloga, pero la gente me cuenta sus emociones, me cuenta sus miedos claro, y sale todo en esa carta. Y trato siempre de una visión lo más humanista y amorosa posible, servir de guía, ¿no? total. No dando consejos, pero sí ofreciendo de alguna manera la interpretación del cielo para que sea de un uso benévolo para el que me consulta. Espectacular, sí. Bueno, doy fe de que soy uno de los que te dejó, Ah, te dejó la cabeza así, con preguntas y cosas con el correr del tiempo, porque, bueno, por esto mismo, ¿no? Por lo maravilloso que ha sido para mí el conocer la astrología y de tu mano. Esa parte humanista que vos tenés es fundamental y creo que es lo que estamos necesitando. Hace unos días tuve una reunión en el Ministerio de Salud Pública con una comisión y justamente uno de los puntos que yo planteaba era esto, ¿no? O sea, la parte humana que estamos necesitando, la parte espiritual humana que estamos necesitando urgente sacar a flote. fundamental, fundamental. Sí, Sí, y eso, creo yo y que eso, es muy importante. sí, y eso de tu parte, o sea, está así, latente. No es que hice el trabajo y después te largué, ¿no? No, no, no. Para mí es un proceso. Cuando uno entra en esto de la astrología, ¿no? Es un proceso y cuando uno se va dando cuenta que cuanto más conoces tu carta, cuando más entendés, Mercurio está retro, ¿no? Son pequeños detalles que abrís los ojos, empezás a entender, o escuchaste el video que yo hice, te quedó el 4 de septiembre. Sí, ¿Qué tengo que tener en cuenta el 4 de septiembre? ¿No? Entonces uno empieza a aplicar y a entender y a interesarse y utilicemos la energía disponible
acá abajo, la energía del cielo acá abajo Sí, de la mejor manera. sí. Esto yo creo que te lo había preguntado en algún momento. Es como que el cielo es un reflejo, una copia de lo que en realidad somos. Por eso me llamó muchísimo la atención. Cómo a través del cielo, o sea, se puede ver tanta información y vos decís, pa. Es que somos fractales, ¿no? De un Sí, todo. sí, 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 sí. Y en nuestra pedacito, en nuestra fracción, vamos a poder incorporar esa información dependiendo de nuestro proceso personal. Para algunos hablar de astrología puede ser muy divertido, pero no es aplicable. Para otros es aplicable día a día. Para otros es un modo de vida, ¿no? Entonces, si realmente hubiese más conciencia de cómo interfieren energéticamente los movimientos del cielo, eh, podríamos ser hasta más cuidadosos y más humanistas a la hora de interactuar. Interactuar en el social colectivo, interactuar dentro de los vínculos intrafamiliares, dentro de los vínculos intralaborales, ¿no? Excelente. Caro, dentro de lo que estamos planteando, no sé si hay alguna parte que quieras mencionar, no sé si hablar de revolución solar, a qué se refiere, o alguna otra temática Mira, que nos hayamos olvidado. la revolución solar es el estudio de tu año personal, ese año que comienza en el momento que cumplís años, el 8 de septiembre del 2023, y que va a ir hasta el 8 de septiembre de 2024. En el momento que el Sol se pone en grados y minutos sobre tu Sol, que puede ser una hora diferente a la de tu nacimiento, ahí hay una nueva foto de ese momento. Ahí va a haber un nuevo ascendente para el lugar, ahí va a haber una ubicación de los planetas diferente a la de tu nacimiento, y ahí vamos a interrelacionar esa foto de ese momento con tu carta natal. Y vamos a hacer una sinastría, podría decirse, entre ese momento en que el grado exacto del Sol es el mismo del tu sol natal, y vamos a sacar información para poder de alguna manera aprovechar en tu año personal. Y tenemos ahí información para tu uso. Nos va a decir qué temas son los que van a estar moviéndose más durante el año, qué asuntos puedan surgir, qué pueda estar moviéndose desde el plano más afectivo o en el plano económico financiero o en el plano familiar. Sacamos información concreta de ese año. Espectacular, genial. Viste que te preguntaba en referencia a los movimientos que se están dando a nivel social, económico, Sí. político. No sé si tú ya lo realizaste, eh, pero te pregunto, de acá a futuro, ¿no? Viendo Sí. el lugar en el cual hoy estamos, eh, Ujú. ¿cómo verías vos qué es lo próximo que se viene así en movimientos? Si ves que va a Bueno, haber más turbulencia o en algún momento va a haber más calma. estamos en un periodo turbulento porque justamente los planetas, que son los generacionales, Urano, Neptuno y Plutón, están en los últimos grados o acercándose a los últimos grados de los signos donde han estado mucho tiempo y cambiando de signo. Eh, Hay, primero, el tránsito más fuerte ha sido el ingreso de Saturno a Piscis, que va a estar allí hasta 2026 aproximadamente. Es el último signo de la rueda zodiacal. Y, y Saturno es un planeta que rige a Capricornio. Y ahí me diste pauta para explicar esto, que me gusta hacer esta analogía para que sea fácil de entender. ¿Qué hace Saturno tan estructurado como Capricornio, que es un signo de tierra, Saturno, planeta de tierra, metido ahí en Piscis, tan sensible, tan soñador, tan romántico, tan espiritualista? Bueno, yo digo que tenemos dos opciones, ¿no? Y a modo humanidad también. Cuando se junta la tierra y el agua, pueden suceder dos cosas. O bien un gran pantano donde quedamos todos estancados, sintiendo que
Vamos a estar cuestionando sueños, anhelos, deseos, valores filosóficos, más de tipo religioso, porque allí en Piscis vemos nuestras creencias y nuestra unión con el todo desde un plano muy espiritual, o bien se puede esa tierra volver una tierra húmeda y fértil para poder hacer crecer y florecer, germinar sueños realizables. Este Saturno nos viene a interpelar justamente a decirnos qué sueños tenés, por cuáles sueños estás dispuesto a trabajar, a esforzarte, a empeñarte. A Saturno le gusta que seamos responsables y concretos y que hagamos cosas para que sean perdurables en el largo plazo. Y Piscis, tan dulce y soñador, va a decir, yo quiero soñar, yo quiero utopías. Y Saturno va a venir a cuestionarnos y a decir, bueno, vas a aprender que hay ciertos sueños que van a ser pantanos, donde no te va a quedar otra que eliminarlos, y otros sueños vas a tener que esforzarte, trabajar para tratar de separar los que son verdaderos sueños para crecer de los que son utopías innecesarias. Esa es la misión que tiene este Saturno, y en el modo del social colectivo nos va justamente a cuestionar temas que tienen que ver con las creencias, los valores religiosos, los valores de tipo afinidades. Y bueno, has visto que fue ingresar Saturno en Piscis a principio de marzo y empezaron a suceder cosas con la salud del Papa, por ejemplo, Sí, empezaron a suceder cosas con el Dalai Lama, sí, sí. también relacionándolo a esto con Plutón allí, que empieza a sacar a la luz cosas que estaban muy escondidas y ocultas. Vamos a tener grandes cuestionamientos de qué es lo moralmente correcto, qué creencias son válidas o qué no. Y este Plutón que hablábamos antes también, ingresando a Acuario, y va a estar 20 años en Acuario. O sea, son planetas que realmente tienen un proceso Wow. lento de avance. Van a ser 20 años donde se van a estar cuestionando los vínculos realmente por afinidad. Claro. Acuario, que tiene que ver con el social colectivo, y es un signo del elemento aire, va a decirnos cómo, de qué lado querés estar, con quién te sentís afín, con quién vibrás. Y ya no va a ser solamente por ideología de pensamiento o por ideología religiosa, va a ser con quién yo siento que de eso que no puedo percibir, desde eso sensorial, de ese sexto sentido, dónde me quiero quedar porque me siento bien, porque hay linda energía, porque evoluciono, aunque no crean lo mismo que yo o aunque tenga una ideología política diferente, pero acá me quedo porque siento que hay algo especial, que me quiero quedar para crecer. Bueno, hay que cuidar, la versión más potente de esto, es que no caigamos en esas polarizaciones donde Plutón, que es muy implosivo, termine destruyendo en lugar de construyendo afinidades. Vamos a pasar por periodos donde realmente podamos ver mucha fuerza al crear afinidades, pero que esas afinidades se puedan, ¿cómo decir?, enfrentar con mucho también deseo de poder. Entonces, las afinidades para construir, o vamos a estar del lado de las afinidades para destruir. Cada uno elegirá en función de su propio deseo evolutivo. Eso va a estar pasando a nivel mundial con grandes potencias. Vamos a ver que se generan bloques por afinidad, y Plutón tiene que ver con la plutocracia, grandes vínculos de poder, y vamos a ver que se pueden generar momentos de mucho enfrentamiento por el control de esos grandes capitales que manejan pocos, Excelente. por ejemplo. Sí, excelente. Excelente. Eh, Carolina, estás saliendo en un canal de televisión acá en Uruguay, ¿no? ¿Cierto? Bien. Grabamos un programa que se llama Mujeres con Poder. Para eh, invitar a quienes estén mirando y si está acá en Uruguay, bueno, invitarlos a excelente. que te vean. Y salimos en Mujeres con Poder, es un programa de mujeres para mujeres. Eh, por supuesto, los varones también están incluidos porque los temas son variados para todos, pero justamente buscando que las mujeres tengan este espacio de expresión.
Y salimos en Canal 7 de Maldonado los sábados, salimos los jueves a través de Cardinal TV para todo lo que es la red de cables del ¿Y qué interior. horario lo Y tenés, los horarios? en DirecTV. Mira, sé que los jueves, y creo yo que de 6 a 6 y media, Está. sale por Cardinal TV para el interior. Los sábados creo que en Maldonado de 6 y media a 7, y los domingos en DirecTV, si mal no recuerdo, creo que es de 7 a 7 y media, porque a veces han cambiado los horarios y Sí. puede ser que yo no lo tenga vigente a todos. Pero sí salimos en Canal 7 de Maldonado, en Cardinal TV para el interior y en DirecTV. Por mi parte, felicitaciones por ese lugar, ¿no? Que estás haciendo Gracias. de poder llevar eso, ¿no? Creo que, no sé si podemos concluir en un mismo punto en el que estamos viendo en que lo que es la mujer, lo femenino, está saliendo, ¿no? Luego de, no me gusta decirle patriarcado, pero el hombre ha estado muy al frente durante mucho tiempo y estamos entrando en un punto en el cual se tiene que empezar a equilibrar, ¿no? Sí, creo que hay un gran movimiento justamente para que las mujeres empiecen a darse el lugar Sí, eh, sí, de lo más saludable sí, posible. El tema es ¿no? ¿Cómo queremos encontrar ese lugar? Yo digo que desde la construcción, desde una proactividad positiva, está buenísimo. Ya cuando entramos al confrontar, que puede ser con mucha vehemencia, que puede ser con mucho amor hacia las mujeres y nuestras madres y nuestras hijas y nuestras abuelas, pero yo prefiero hacerlo a través del construir, el generar puentes de entendimiento, sí, que es como intentamos hacerlo desde el programa. espectacular. Y una cosa que me gusta que, para que no olvidemos, aquellos nosotros, los varones, también tenemos una parte femenina, no podemos negar esa parte y las mujeres, las femeninas también tienen una parte masculina. Es, esos Este, son Marte y Venus, que todos los tenemos en exacto, nuestra carta natal. exacto. Y la Luna también, ¿no? Tenemos eh, tres versiones femeninas en la carta. Tenemos a la Luna, que Ajá, es la madre, tenemos a Venus, que es la mujer más seductora ajá. y apasionada, y tenemos a Lilith, que si algunos han leído en mitología o la Luna Negra, Lilith no tenía buena fama, era esa revolucionaria feminista que no quiso dejarse dominar por Adán, y esa Lilith también todos la tenemos en nuestra carta, y a mí me gusta decir que es la, la brujita que todos tenemos dentro, que puede sacar la versión más brutal, más perra, para, para la expresión emocional. Interesante lo que mencionás de Lilith, no me acordaba de esa parte, ¿Sí? este, Lilith mitológicamente es muy especial, porque se la consideró una mujer malvada, porque fue la primera esposa de Adán, se dice, que como no se quiso dejar dominar, claro, como no quiso que Adán la mandara, como que no quiso que Adán la poseyera, ajá, se rebeló. Dijo, yo de acá no te aguanto, qué paraíso ni paraíso, vos no, a mí no me vas a venir a decir que tengo que lavar los platos y cocinar, claro. tener sexo conmigo cuando vos quieras. Se recalentó esta Lilith y se convirtió en la mala de la Claro, película. Tenemos toda la idea de la serpiente, que sí. después cuando se crea Eva de la costilla de Mm, Adán, viene a inculcarle el pecado, ¿no? sí, Mirá sí. que esto no es tan fino como te dicen acá, y ahí tenemos toda esa idea de serpiente maligna o bruja malvada que se dice que fue la primer feminista, esa Lilith. Bueno, todos tenemos ese punto que es la parte más alejada de la luna en nuestra carta. Bueno, todos también tenemos la posibilidad de usar esa versión. Unos la utilizarán con mucho más vehemencia e intensidad y otros no. Excelente. Bien. Bueno, Caro, yo realmente estoy encantado por este encuentro Gracias. y no, realmente muy contento. A ver, no sé si hay algo que quieras mencionar, que nos hayamos olvidado, referencia a la astrología.
Uy, por hablar podemos hablar muchísimo. Simplemente agradecerte a vos esta oportunidad Gracias. porque para mí puedo hablar toda la tarde de astrología y bueno, invitarlos a todo el que le guste también la astrología, si tienen ganas de hacerse sus estudios astrológicos, quedar a Sí, disposición. totalmente. Si tuvieras que mandar un mensaje Sí. eh, desde tu estado de conciencia, ¿qué le dirías a quien te esté mirando? Bueno, como astróloga, veo todos los días que estamos en un proceso de grandes cuestionamientos personales, ¿no? De movilizaciones, algunos en el área de lo afectivo, otros en el área de la salud, otros en el área de lo material. Em, yo soy una convencida de que todo tiene que ver con un proceso evolutivo y que nada es permanente. Así que eso, que tener una actitud de desafiar a lo que podemos creer que es estático. No todo dura para siempre, no todo un mal momento es eterno. Así que nada, permitámonos ser y evolucionar. Y la astrología es una herramienta para poder ver en qué momento estamos parados y hacia dónde podemos ir. Así que Ex- ese sería mi mensaje, que sean felices. Excelente. Yo voy a dejar los datos por acá para que se Dale. contacten con Carolina. Si igual de todas maneras, da tu número de contacto. Mi número de teléfono De, de acá de de, Uruguay es 099-682628, @astróloga Carolina Casareto, con una S y doble T, en el Instagram. Y bueno, los espero cuando si es quieran. del exterior, ponemos más 598 99 68 Eso, 26 28. Yo igual lo voy a dejar por acá. eso. Este, bueno, nada, darte las gracias. Tenemos mucho para compartir, mucho para hablar de este tema. Después quiero hablar contigo referente a lo de terapeuta floral, así que te voy a contactar de vuelta por ese tema. Y Con nada, gusto. ¿está? Para seguir creando más conciencia. ¿Está? Genial. Un placer. Muchas Y gracias. gracias por tus palabras, gracias por compartir. Muchísimas gracias. A vos. Muchas gracias a vos también, Lucio. Chao, chao. Un placer. Chao.